Relleno. Bueno, aquí estamos en la clase de el taller de integración y experimentación de arte urbano y mural del profesorado del Instituto Santana, y tenemos un invitado súper importante que nos ha tenido la deferencia de estar por segunda vez en el 2020 y ahora en el 2021 en nuestra clase. Le damos la bienvenida a Javi Serrano de Boa Mistura, el colectivo de muralistas españoles. Javi, bueno, Hola. aquí estamos. Bueno, pues muchas gracias, Ale, por invitarnos otra vez. Estoy muy contento de acompañaros y ya tendremos que empezar a hablar del 2022. Ay, sí, por favor, ya, Eh, vos sabés que yo ya te anoto. para poder poner un PDF, le doy a Sí, presentar ahora. está habilitado que puedas, ¿sí? Simplemente tenés que ir a donde está la flechita, ¿sí? Y Sí, podés poner, si lo tenés abierto ya el PDF, pones una ventana y tocas ese lugar, ¿sí? a ver. Javi, me gustaría que nombres también a tus compañeros, ¿sí? Sí, ahora en la... a ver, ¿se ve algo? Sí, se ve perfecto. Ya está Vale, la pantalla que dice Boa Mistura. fenomenal. Pues mira, estos son mis compañeros. De izquierda a derecha, Pablo Purón. Él es el ilustrador principal del equipo. Somos amigos desde los 4 años. El primer día del colegio de nuestra vida la maestra nos sentó al lado y ahora aquí también en el estudio, cuando compartimos habitación o boletos de avión, pues es la persona que siempre tengo al lado. Y es el que estaba allí preparando pintura para el mural que empezaremos mañana. El siguiente es Pablo Ferreiro, él es diseñador gráfico, eh, se especializó en tipografía y yo creo que es uno de los, o el principal culpable de que trabajemos muchísimo con la palabra y con determinadas tipografías. El siguiente es Juan, él es un poco los ojos del equipo. No solo porque los tiene más bonitos que el resto, sino porque él se especializó en foto y vídeo y es un poco el que, además de apoyar en las ejecuciones, registra todos los procesos. Y luego estoy yo, que soy Javier Serrano, me formé como arquitecto aquí en Madrid y en Venecia y somos, lo más importante es que somos 4 amigos que nos conocimos pintando grafiti en nuestro barrio con 14, 15 años y sin tener ni idea de lo que nos iba a pasar después y de que íbamos a vivir pues todos estos años de hacer lo que más nos gusta, ¿no? Que es pintar murales juntos. Este fue el primer mural que hicimos de forma conjunta a Boa Mistura. Eh, Como podéis ver es graffiti al 100%, todo pintábamos con aerosol, llevábamos los pantalones anchos, nos gustaba la música hip hop, que nos sigue gustando, y cada uno íbamos a la pared con algo que habíamos boceteado el día de antes, o en la escuela, o delante de la misma pared, ¿no? Y son todo piezas absolutamente inconexas unas con otras, simplemente con la vocación de pasar un buen rato, ¿no? Y poner nuestro propio nombre, ¿no? Poco a poco, según fuimos, eso era en el 2001, pues según fuimos avanzando y pintando sistemáticamente durante todas las semanas juntos un mural nuevo en nuestro barrio, en la Alameda de Osuna, en la periferia de Madrid, pues empezamos a empastarnos cada vez más, a dialogar de una forma distinta, ya cada uno no llevaba su propio boceto y su propio ego, ¿no? Su propio nombre que plasmábamos en la pared, sino que ya un poco escondidos también bajo el escondite de Boa Mistura, de un nombre único, de un concepto único y común a todos los que formábamos el equipo, pues empezábamos a mezclarnos en piezas y esta pues está hecha por todas nuestras manos, aunque ya parece que tiene la coherencia de una única persona, ¿no? Esto ya se da allá el 2003. En el ¿Cuántos 2000, años tenían en ese tiempo, pues nosotros somos Javi? del año 83, pues tendríamos 20 años.
Hay unos chiquitos. Y bueno, ya no tanto. Y bueno, esta pieza es muy, muy, muy importante para nosotros. Es 2009. Yo había terminado ya arquitectura en Venecia. Pablo había estado especializándose en diseño gráfico en Helsinki y Juan estaba en Berlín haciendo Bellas Artes y le fuimos a buscar, a pasar pues una semana con él o 2 semanas y a pintar algo por la ciudad. Al final nos quedamos un mes en su casa y encontramos esta pared enorme, que es la fachada de un hotel, y, y le pedimos permiso al dueño del hotel para poderla pintar, ¿no? El tipo nos dijo, bueno, ¿cuánto me va a costar esto, ¿no? Y le dijimos, nada, con que nos des el permiso y a lo mejor nos podamos hospedar en este hotel para no seguir cargando la casa de Juan, pues nosotros lo pintamos gratis, porque al final estamos acostumbrados en el graffiti pues a utilizar nuestros propios recursos, ¿no? Y jugarnos una multa y dedicar nuestro tiempo a pintar, ¿no? Entonces no nos resultaba extraño regalarle una obra a la ciudad. En este caso es un hombre y una mujer fundidos en un abrazo. Eh, Esto era en el año 2009, 20 años después de la caída del muro de Berlín y representa ese abrazo entre las dos Alemanias, ¿no? Una tatuada con símbolos del este y la otra tatuada del oeste, o de las dos Europas o de las dos partes del mundo, ¿no? Y justo el mural está enfrente del único fragmento que queda del muro de Berlín. Digo que es importante esta pieza, primero porque vivimos un mes juntos y cuando volvimos, esto fue en noviembre de 2009, en enero de 2010 ya teníamos rentado un espacio en el centro de Madrid, un estudio propio en el que vernos todos los días del año, ¿no? Y, o sea, que nos marcó ese viaje y esa convivencia. Y por otro lado, porque la pieza está clarísimamente enclavada en un contexto, ¿no? Social y urbano, que es Berlín. Y no tendría ningún sentido esta pieza en otro lugar, ¿no? Aquí comprendimos que nuestras obras, al estar principalmente ancladas a un soporte, a un muro, algo que no se puede trasladar, deben respirar la esencia de esos lugares, ¿no? O deben de formar o incorporarse al imaginario de esos lugares. No es como un cuadro, ¿no? Que tú lo terminas aquí en tu estudio pues hoy lo produces aquí en Madrid y lo compra un coleccionista de Nueva York y funciona, ¿no? Los murales tienen esta cosa de estar físicamente anclados a un lugar y eso pues nos resultó interesante y desde entonces intentamos vincular las piezas de una forma consciente al contexto urbano en el que se enclavan. Hay una serie de conceptos. Por ejemplo, esta idea en particular, cuando descubrieron esta idea de que el lugar donde realizaran un mural, ¿sí? Tenía que tener esa unión con ese lugar, ¿sí? ¿Esto cómo les surge? ¿Cómo alguno tira che, esto tendrá que ser así? O No, mirá pues, qué pasó y pasó esto y entonces ahí lo empiezan a charlar. ¿Cómo? pues todo ha sido un aprendizaje empírico 100%, ¿no? Nosotros ya llevábamos pintando juntos pues 8 o 9 años. Ya nos fundíamos, como podéis ver en esta imagen, pues en una pieza que podría haber hecho una única persona, en términos de lenguaje. Y bueno, pues nosotros hemos aprendido a generar las piezas a partir de debates, de diálogos, de discusiones, porque al final trabajar en equipo, pues es súper enriquecedor porque llegas a lugares que seguramente tú solo no hubieras podido llegar gracias a debates que plantean otras personas, ¿no? Que no nacen de ti. Y por otro lado es duro porque pues a veces tienes que dejar de lado tu intuición, pues confiando en la del prójimo, ¿no? Pues surge todo a nosotros nos ha ido surgiendo de una forma pues muy orgánica, muy natural, sin mucha pretensión, porque pues yo al final me formé como arquitecto pensando en ejercer la arquitectura. Y ahora me doy cuenta que la ejerzo de otra manera, ¿no? Pero nunca pensé
aquello que más me gustaba hacer o que más me gusta hacer del mundo, pues se podría convertir en mi forma de vida. Y en este caso, pues fuimos aprendiendo pues dando pasos y cometiendo errores. Pues aquí claramente vinculamos la pieza al sitio, aquella idea vino para quedarse y el resultado que tuvo esta pieza pues fue muy significativo, tanto para nosotros como para la ciudad de Berlín, que se empezaron a hacer postales, camisetas, cada vez que algún conocido iba a Berlín pues nos enviaba una postal o nos compraba algún souvenir y de pronto como que la ciudad la adoptó, ¿no? Y ahí comprendimos que si la ciudad la había adoptado más que a lo mejor otras ciudades, otros murales, pues podría tener que ver precisamente porque lo entendían. Ajá. Ujú. Pero bueno, pues igual estábamos equivocados también, ¿no? Ahora ya comprendemos que quizá una pieza que contraste también con el lugar y que plantee nuevas situaciones, pues también puede tener sentido, ¿no? Pero eh, al final lo importante es darte cuenta de que tú estás planteando, al trabajar en el espacio público, estás planteando una serie de cuestiones que el resto de la ciudad, pues la parte más sensible de esa ciudad, pues va a abordar. Como conceptos, a nosotros nos interesa mucho el paisaje, porque al final lo modificamos. Esto es Antofagasta, en el norte de Chile. Antofagasta es una ciudad desértica, a las pies del desierto de Atacama. Y, y bueno, pues introducir color muy saturado, en este caso inspirado en una festividad, que son las máscaras que utilizan en las fiestas de la Tirana, en un contexto así, pues claramente altera y modifica pues la memoria que nosotros vamos teniendo del paisaje urbano. Y luego lo otro es la identidad, ¿no? Pues lo que hablábamos también antes, que al final esas piezas, pues de alguna manera transformen el paisaje urbano, pero acaben formando parte de ese imaginario. Esto es Nairobi, Kenia, en el slam de Kibera, uno de los slams más grandes de África, y las mujeres, sobre todo en el África subsahariana, se visten con estas prendas que se llaman lesos o cangas. Nosotros un poco fascinados por su estética, cuando llegamos al sitio y no sabemos qué vamos a pintar, pues porque concebimos muchas veces las obras en el propio lugar, pues decidimos comprar una serie de telas simplemente porque estéticamente nos estaban resultando muy atractivas. Y una persona local nos dice, espera, eh, ¿tú has leído el mensaje que lleva esta tela? Y ahí comprendimos que esas inscripciones en Swahili pues son proverbios y mensajes que las mujeres utilizan casi para vestirse, ¿no? Ya no se visten con prendas, sino que se visten con algo que lanzan al resto de la comunidad y conforman un diálogo, ¿no? Entonces a nosotros nos interesó todavía muchísimo más la capacidad comunicadora de estas prendas más allá de su estética. Y decidimos hacer un leso en gigante a escala urbana, pintado, en este caso lanzándole un mensaje a la comunidad que es somos héroes en el centro del slam, ¿no? en el único espacio público que había aquí. Y es un mensaje que han adoptado pues todos los vecinos y las vecinas de Kibera. Al final, pues trabajar con la identidad y con las cosas que te encuentras en esos Y Javi, lugares. cuando llegaron ahí y se contactaron con la gente del lugar, ¿sí? ¿Sí? La recepción en general cuando llegan a un lugar, la gente ya sabe que van a ir y cómo es cómo los reciben. ¿Los reciben abiertos o a veces Claro, hay pues como reparos? no, pues un poco de todo. Nosotros lo que hacemos es cuando sobre todo trabajamos en comunidad, que podría ser el 60% de nuestro trabajo, el 70%, pues nos contactamos con estructuras locales que ya estén operando en esa comunidad, porque al final pues tú no dejas de ser un extraterrestre, un ajeno al lugar, y quién mejor te lo puede enseñar que los propios locales. Y luego nosotros nos vamos, esto ya por concepto, nos vamos a vivir al sitio. Nos convertimos durante el periodo que dure la concepción y la ejecución del mural, nos convertimos en unos vecinos más. Y eso facilita muchas veces el contacto con el resto de vecinos, no solo
con las estructuras locales con las que ya previamente habíamos contactado, sino pues con tu vecino de al lado, ¿no? Que al final, en nuestro caso, pues nos convierte también en, pues compramos el pan o el agua o la leche en el mismo supermercado que él, ¿no? En la misma tiendita y bueno, pues dejamos de ser como tan extraños, ¿no? A la comunidad. Claro. Y eso nos suele funcionar a la hora de ir ganando adeptos. Por otro lado, cuando los recelos cuando empiezas a pintar, desaparecen los recelos, ¿no? Porque al final todo el mundo comprende que estamos haciendo algo por la comunidad, les guste más o les guste menos. Y lo que genera más incertidumbre es al principio que dicen, bueno, y pues estos blancos, ¿qué habrán venido aquí a hacer? ¿Qué intereses tienen? ¿No? Y entonces en las personas más recelosas, pues eso genera a lo mejor pues cierta distancia. Cuando nos ven que estamos pintando un mural, por lo general la respuesta suele ser muy buena. Pues tenemos luego esta serie de obsesiones que intentamos aplicar a nuestros proyectos, ¿no? Que es la responsabilidad social por trabajar en el espacio público, en diálogo constante con todos los vecinos y las vecinas, pues ese vínculo con el lugar que hablábamos antes, pues que las piezas puedan servir para fortalecer esa comunidad o los procesos colaborativos, resignificar espacios que pues quizá pasaban desapercibidos y de pronto una capa de pintura los visibiliza o los recupera, ¿no? Y cambia también esa percepción. Estos son los ingredientes que nosotros intentaríamos que estuvieran en los proyectos, unas veces en más medida y con más éxito y otras veces pues en menor medida. Y tenemos dos estrategias, la acupuntura, ¿no? Y el hito. La acupuntura sería haber detectado en la comunidad o en el entramado urbano una serie de puntos específicos, interesantes de actuar, ¿no? Y como el homólogo en medicina, pues poner ahí un alfiler para sanar, ¿no? Y que entre todas esas pequeñas intervenciones, pues aparezca la obra. O el lito, que sería todo lo contrario, concentrar toda la energía en un puñetazo encima de la mesa, ¿no? Generalmente tiene que ver con piezas de mayor escala y focalizar todas las miradas ahí. Nos sentimos ciudadanos activos, ¿no? Al final las ciudades están hechas a nuestra imagen y semejanza y por eso entendemos que debemos actuar en la ciudad y hacerla nuestra. Y de ahí surge, por ejemplo, este proyecto ilegal que hicimos ya en el centro de la ciudad de Madrid. Nosotros veníamos de la periferia, de este barrio cercano al aeropuerto, y lo teníamos lleno de nuestros murales y lo sentíamos nuestro, y los propios vecinos y vecinas de nuestro barrio pues nos conocían, o incluso los policías nos permitían a veces pintar sin ponernos una multa. Pero cuando trasladamos el estudio al centro, ¿no? En ese enero de 2010 que os contaba antes, al volver de Berlín y decidir vamos a ganarnos la vida con esto, nos encontramos un paisaje urbano muy hostil, ¿no? Que es esta ciudad gris, ¿no? Y a estos señores que llamamos brigadas grises, que sistemáticamente cada día salen de algún lugar con una cubeta de pintura gris, de cualquier color, o sea, de cualquier matiz, y censuran toda expresión en el espacio público, ¿no? Bien sean unos grafitis o una bicicleta, como se puede transparentar un poco ahí, ¿no? Un poema de amor o algo político, ¿no? Y bueno, pues dijimos, igual con el gris también se puede hacer algo, ¿no? Porque al final es el color que parece propio del centro de la ciudad. Entonces nos disfrazamos de operarios del ayuntamiento y sacamos nosotros también, como las brigadas grises, pues nuestro propio gris, que siempre era un tono más alto del gris que las brigadas habían puesto. Y de esta manera pues balizábamos con conos y con escaleras y con mantas y parecíamos operarios, pues un área, un muro gris, y escribíamos una frase alusiva al color, ¿no? Pues, por ejemplo, la vida podría ser de color rosa y todo esto dentro de un parche gris más oscuro, ¿no? En clara ironía pues a lo que hacían estos señores. Cuando nos venía alguien a preguntar, oye, pero
¿pero por qué estáis pintando esto ahora y este parche? Pues nosotros decíamos, pues no sé, señora, a mí me han contratado aquí yo soy un operario del ayuntamiento, me han contratado para pintar esto de gris y no me lo estoy preguntando, ¿no? Entonces empezó lo que llamamos la teoría del mono amarillo, que es que si tú te coges una escalera y te pones un mono amarillo, podrías entrar hasta el despacho presidencial, que parecerías un currela, un trabajador, y nadie se preguntaría qué vas a hacer, en este caso, algo ilegal, ¿no? Está bueno saber hicimos, eso. sí, con cuidado, ya veréis, porque hicimos como 7 o 8 piezas. Nosotros nos creíamos totalmente inmunes con nuestra teoría del mono amarillo, pues ahí te quiero en colores y tal, ¿no? Y las piezas empezaron a borrarse. Las brigadas grises no estaban contentos con el gris que usábamos nosotros y le daban de nuevo un gris encima, ¿no? La pieza que más duró como una semana, y la pieza que menos duró fue esta, que duró 5 minutos. Porque ese señor, también vestido de policía, es un policía de verdad, y nos pillaron infraganti, y nuestra teoría del mono amarillo no resultó tan sumamente efectiva como pensábamos. ¿Y qué pasó? ¿Se los llevaron a Sí, ustedes claro, presos? nosotros, como podéis ver, estamos restituyendo de gris la pared en ese momento, borrando el azul cielo. Y nada, pues nos pillaron infraganti y nos quisieron poner una multa de 6.000 euros. ¡Upa! Sí, fue durante un periodo de unos gobiernos de derechas bastante duros aquí en Madrid. En este caso estaba Ana Botella y bueno, pues las multas y la tolerancia con las expresiones en el espacio público no existían, y las multas eran muy, muy altas. Y quisieron dar una multa ejemplar con nosotros, porque este es el centro de la ciudad y hay muchas partes patrimoniales, digamos. Finalmente nos libramos de pagarla porque el policía, en su diligencia, escribió que nosotros, como podéis ver en esta imagen, restituimos a su imagen inicial la fachada. Pero el agente de residuo medioambiental, el agente Arma, en su diligencia, que es uno de estos señores que hay, puso que no lo habíamos restituido y que eso le había supuesto al Ayuntamiento de Madrid un agravante económico mayor por tener que enviar operarios a pintar de gris la pared. Y como eso era mentira, y dos funcionarios pues del país tenían testimonios erróneos o bueno, incongruentes, pues se nos anuló la multa. Bueno, menos mal. Sí, nos libramos ahí en los minutos de descuento. Eso nos tuvo un par de años, que fue de lo que duró todo ese proceso, bastante parados. De salir a la calle a ser ciudadanos que interpretamos nuestra propia ciudad. Pero en cuanto ya nos comunicaron que se nos había quitado la multa, pues decidimos hacer otro proyecto por las noches, ya sin mono amarillo, ya vestidos de ninja, y que llamamos Te comería versos. Ahí es uno de mis proyectos, de los proyectos que más me gusta. Pues esto lo hicimos en octubre, en el otoño del 2014. Nosotros tenemos muy buena... Una pregunta. De las paredes grises ya no quedó nada, entonces está todo No, tapado. esos duraban muy poquito. Claro. Sí, duraron muy poquito. Al final Qué lo que lástima, tiene porque estaba re linda. trabajar en la calle es que es algo efímero también. Y nosotros lo asumimos como parte intrínseca de la obra, que no hay ningún problema con eso. Pero luego, pues, teníamos en el tintero un proyecto que en su día presentamos al Ayuntamiento de Madrid para que no nos multaran, que era este. Pero el Ayuntamiento de Madrid dijo que no le parecía interesante para la ciudad de Madrid, y lo tiró a la basura el dossier que preparamos. Cuando nos enteramos que no teníamos la multa, pues dijimos, pues lo vamos a hacer. Entonces, bueno, nosotros habíamos detectado que los pasos de cebra son muy interesantes en el caminar y en el percibir la ciudad, porque son unas pausas obligadas, pues porque si no te pueden atropellar, ¿no? Y normalmente la tipografía blanca sobre asfalto negro, pues quiere decir
señalización y seguramente una orden, ¿no? No debes de pasar de esta velocidad, no puedes, tienes que pararte y hacer este stop, tienes que ceder el paso, ¿no? O tienes que cruzar por aquí. Y en algunos casos se había incluido el texto, como en el caso de Londres, en estas veredas, pues para que mientras tú estás esperando que el semáforo se ponga verde, pues poder leer que allí conducen al revés y que mires hacia el otro lado, ¿no? Entonces nosotros habíamos hablado con una serie de amigos, pues músicos, con Leiva, que es un chico rockero, que es de nuestro barrio, con Raiden, que es un rapero, que también es amigo nuestro de toda la vida, y con una micropoetisa que se llama Ajo, que es fantástica. Entonces les habíamos contado que nos apetecía dejar unas piezas a modo de señalética en las veredas de los pasos de cebra para cortocircuitar un poco al viandante, ¿no? Entonces ellos muy generosamente nos regalaron algunos de sus versos que nosotros pues por la noche los aplicamos con plantilla sobre el asfalto, ¿no? El día menos pensado te encuentran cosido a besos, viven por encima de nuestras pasividades, fuimos a hacer el amor y parece que volvimos de la guerra. Y nos interesaba mucho, pues como veis a este señor de ahí, ¿no? Cómo se queda mirándolo, ¿no? Y provocar ese cambio de memoria, ¿no? En el caminar o esa distracción o en nuestro día a día, ¿no? Mi más sentido, bésame. O te comería versos, ¿no? que dio nombre al proyecto. Esto se viralizó un montón, nosotros lo hicimos por la noche, no lo firmamos, ni pusimos el nombre del autor del verso, ni el nuestro como autores intelectuales del proyecto y materiales, ¿no? Pues por miedo a que nos multaran otra vez. Y como además este proyecto ya se lo habíamos presentado al ayuntamiento y no les había gustado, pues bastaba que los firmáramos para que aparecieran en la puerta del estudio. Claro. Pero pues empezó a compartir por Facebook, por redes sociales, los medios de comunicación se empezaron a hacer eco y nos empezaron a llamar porque intuían que era nuestro. Entonces nosotros pues decíamos, asesorados ya por un abogado, decíamos que no, que nosotros no lo habíamos hecho, pero como expertos en arte urbano, que nos parecía un proyecto buenísimo. Y ya está, ¿no? Y esto, bueno, pues se quedó ahí, ¿no? Javi, ¿recuerdo malo? ¿Había alguna que otra frase de algún músico argentino? ¿Puede ser? Sí, claro. Esa fue la réplica del proyecto, ¿no? Digamos que nosotros hicimos esto y luego filtramos por internet este planito con los 20, 21 versos que habíamos puesto en 3 noches alternas. Y ya está. Y la gente pues se lo imprimía y empezaba a recorrerlo. Esto era como acababa el suelo de nuestro antiguo estudio, ¿no? Para que veáis un poco la precariedad del proyecto, ¿no? Que al final es un cartón recortado. Y 4 años después, Madrid cambia de alcaldía y nosotros nos llaman Manuela Carmena, la que fue alcaldesa de Madrid, nos llama a su equipo para que tengamos una reunión con ella. Nos habíamos encontrado previamente en un evento y nos había confesado que ella, cuando era ciudadana, se quedó enamorada de este proyecto porque debimos poner un verso cerca suyo y que pensó que era una manera muy bonita de que Madrid se convirtiera en una capital mundial pues, de la poesía, por ejemplo, ¿no? Y no la capital mundial de tener el edificio más alto, que parece que es a lo que juegan nuestros gobernantes. Entonces, cuando llegó a la alcaldía, dijo, vamos a llamar a estos chicos para proponerles que hagan algo en el paisaje urbano de la ciudad y ahí surgió Versos al Paso. Si os acordáis del plano anterior, que era sí. esto. Son un montón. Pues Manuela nos pidió que estudiáramos en cuántos pasos de cebra en la ciudad de Madrid podíamos hacer una obra. Y descubrimos que eran 4.000 pasos de cebra los susceptibles de intervenir, pero que eso convertiría a la ciudad en poesía a granel y que quizás sería más interesante hacerlo en 900 o en 1.000, ¿no? Y poder ir escondiendo unos versos de otros para que produjesen esa sorpresa. No tenía sentido de pronto ya en todos los pasos de cebra tú encontrarte con
con un verso, sino porque anulaba la sorpresa. Y bueno, pues aceptaron y hicimos 1100, que son estos que veis aquí, y ya en todo el territorio de la ciudad, porque Madrid es una ciudad súper céntrica, con la cultura súper centralizada, solo en el distrito centro, y por ejemplo en mi barrio, en la periferia, nunca había llegado un concierto o una exposición interesante o una conferencia. Todo esto pasa siempre solamente en el mero centro, ¿no? Y para nosotros era importante hacer un proyecto a escala de ciudad real, ¿no? En los 21 distritos. Los medimos todos los pasos de cebra y le fuimos agregando una serie de versos. Estos versos aparecían de dos maneras. Uno, una convocatoria pública para la mitad de los 1100, pues para unos 600 versos venían por convocatoria pública y cualquier ciudadano o ciudadana de Madrid o de España, casi del mundo, podía regalarle un verso a la ciudad y un comité los iría cribando. Y por otro lado, pues fuimos invitando de forma orgánica pues, a una serie de personalidades de la cultura que de alguna manera pues, también pudieran tener un vínculo con Madrid. Se hizo una página web en la que aparecen dónde está cada verso y Manuela pintó el último, justo en el paseo, en el Paseo del Prado, frente al Ayuntamiento de Madrid. Lo que pudimos hacer contar con la infraestructura del ayuntamiento fue que pudimos escoger dónde poner los versos de una forma muchísimo más consciente, ¿no? Entonces este de Ajo de Viven por encima de nuestras pasividades, que ya pudimos firmar su autor porque no era ilegal y que habíamos escrito en algún lugar de Malasaña, de pronto lo pusimos enfrente de la Embajada de Estados Unidos, porque nos parecía importante que ellos supieran que nosotros sabemos que viven por encima de nuestras pasividades. Donde se reúne el Consejo de Ministros, pusimos este verso que nos regaló Residente Calle 13. La guerra pierde todas sus luchas cuando los enemigos se escuchan. Qué bueno. O Joaquín Sabina nos regaló este verso y obviamente pues no había otro lugar en el que ponerlo que frente a Atocha, ¿no? Frente a la estación de Atocha. Bueno, pues nos regalaron versos, pues Andrés Calamaro, por ejemplo, ¿no? O músicos como Vetusta Morla, Joan Manuel Serrat, no sé, muchísimos. La verdad que hasta llegar a aquellos 1100 versos, pues se generó una colección interesantísima de versos que iban también como resignificando cada uno de estos espacios públicos de la ciudad, ¿no? Bueno, hay otro apartado como para ir conociendo nuestra evolución, ¿no? Tendría que ver con la inspiración y con un lugar que a nosotros nos cambió la vida, que sería una residencia artística que hicimos en Sudáfrica en 2011. La primera vez que nosotros vivimos en una comunidad. Esto se llama Calle Licha, es un township. Aquí viven más de 3 millones de habitantes en las afueras de Ciudad del Cabo. Nosotros, blanquitos, que nos habían invitado a esta residencia artística, nos pensábamos los Beatles del arte urbano cuando llegamos a Sudáfrica, ¿no? Y pensábamos que íbamos a pintar edificios inmensos y tal, ¿no? Y de pronto nos encontramos con que nos tenemos que adaptar a este entorno, ¿no? Tan complejo. Fue aquí donde los vecinos nos dieron la clave, ¿no? Y vivir en la propia comunidad, pues nos abrió un montón de puertas que inicialmente pues estaban cerradas, también como habíamos hablado antes. Y un vecino nos dijo, esos niños con los que estáis interactuando y que os están viendo pintar, quizá dentro de ellos esté el próximo Mandela, ¿no? Y nunca sabremos qué chispa de inspiración les hará tomar su camino, ¿no? Y claro, eso a nosotros nos pareció de una responsabilidad enorme. Y empezamos a trabajar con la palabra por primera vez aquí en Sudáfrica y luego empezamos a trabajar por primera vez también con la participación, pero siempre de forma espontánea. En este caso, la última pieza que íbamos a hacer es un club de ciclismo en mitad de un descampado, en medio del township, un área en el que se habían cometido muchos asesinatos, muchas violaciones, un sitio muy complejo, y el que había montado el club de ciclismo, Eimos, era un mensajero del barrio, que lo que más le gustaba de ser mensajero era andar en bici, y que se había presentado a una serie
de carreras, como le gustaba tanto montar en bici, y las había ganado y con esos premios había comprado más bicicletas y se la iba prestando a su hermano, a sus vecinos, y cuando se quiso dar cuenta estaba enseñando a más de 300 chavales de la comunidad a montar en bicicleta. Y ahí le cedieron este espacio y le regalaron, una empresa le regaló estos contenedores, pero ellos no se sentían muy orgullosos de esos contenedores porque les daba el aspecto de gente pobre y él no quería que su club de ciclismo pareciera pobre y que los niños, sobre todo, que fueran a aprender allí, se sintieran pobres. Entonces nos pidió si por favor, se había enterado que estábamos pintando murales por ahí, si por favor podíamos pintarlo para dignificarlo de alguna manera, ¿no? Entonces le dijimos, bueno, pues te pondremos el nombre del club de ciclismo, para que la gente, como señalética, para que la gente sepa que estás aquí, cómo te llamas y lo empiecen a identificar. Pero nos quedaba muy poco tiempo para volvernos a España y se nos echó el tiempo encima. Al final esta superficie tiene muchas grecas, muchos pliegues y es más lenta de pintar que un mural. Y viendo que no nos quedaba tiempo, Eimos nos dijo, bueno, quizá los niños que vienen aquí a entrenar o a pasar el rato os puedan ayudar y de esta manera pues lo pintaremos más rápido. Y de esta forma tan absurda surgió nuestro primer mural participativo. Nosotros aceptamos esa ayuda y de pronto vimos que se generaba una energía muy especial, ya no solo de ellos con nosotros, sino también entre ellos con el sitio al que iban, ¿no? Con su club. Y el propio Eimos y los entrenadores nos decían, es que ya no es mi club de ciclismo, es que ahora ya es el suyo, porque ellos mismos con sus propias manos lo están transformando, ¿no? Y lo están construyendo. Y eso se nos quedó grabado, ¿no? Y a partir de ahí es cuando empezamos a utilizar dinámicas colaborativas. Por eso Sudáfrica para nosotros es un poco el germen, ¿no? del resto de proyectos que luego hemos ido haciendo. Unos meses después ya con esta dijimos vamos a intentar poner esto en práctica, esto que hemos aprendido espontáneamente, vamos ahora a forzarlo, ¿no? Y nos fuimos a vivir a Sao Paulo, a una favela, a la favela de Vila Brasilandia, por un encuentro fortuito con un artista español que llevaba muchos años residiendo en Sao Paulo. Conocimos a un chico, a Dimas, que nos dijo, oye, pues yo creo que vosotros podríais realizar un proyecto en mi comunidad. Pues, ¿cuál es tu comunidad? Pues mi comunidad es la favela de Brasilandia, que está en la periferia. ¿Y cómo de lejos está? Pues está como, pues en coche estará a 40 minutos y si no, en transporte público está a 2 horas. Hostia, pues 2 horas es muy lejos. ¿Cuándo podríamos ir? Y dice, pues ahora mismo tengo aquí unos amigos que han venido al centro y podemos ir a verla si queréis. Y bueno, desobedeciendo todo eso que te dicen las guías de viaje, de no te montes con un extraño, tatuado hasta las pestañas, rumbo a una favela, pues nosotros desobedeciendo solo un par. O sea, sí, algo que, no le hicieron caso a una, Javi. Algo que nunca le contábamos a nuestras madres. Y nos fuimos a la favela de Brasilandia y nos enamoramos de la favela y de esta vista, ¿no? Y como no tenía sentido invertir todos los días 2 horas de ida y 2 horas de vuelta en transporte público, Dimas nos ofreció quedarnos a vivir en su casa, con su familia, que son estas personas que veis aquí, que ahora son nuestra familia. Y a partir de ahí empezamos a concebir el proyecto, desde vivir con ellos. Empezamos a dar paseos por la comunidad y no encontrábamos una pared franca para hacer un muro. Sin embargo, empezó a aparecer esta especie de espacios sinuosos, ¿no? De callejuelas, ellos le llaman becos y bielas, y es un poco el espacio residual que queda entre la autoconstrucción de las casas, porque estas comunidades pues no tienen un planeamiento urbano, sino que cada vecino se apropia de un terreno, levanta las paredes pues con ladrillos en el mejor de los casos, o con madera, o con lo que sea, y se autoconstruye la casa. Y al final el espacio entre una casa y otra es lo que nosotros entenderíamos como espacio público. Uh-huh. Esta complejidad de materiales, de texturas y espacial nos dio pie a hacer una pieza anamórfica que ya veníamos investigando previamente y que aquí tenía sentido, ¿no? Y entonces recogimos una serie de palabras, ¿no? Resumimos la comunidad en una serie de palabras que para nosotros era lo que estábamos viviendo.
Entonces en este mismo callejón pues pusimos Belesa y lo pintamos todo de azul, de manera que democratizábamos también los materiales. En el siguiente pues pusimos amor, ¿no? Por el amor que nos estaban dando los vecinos. En el siguiente firmeza, porque al final en estas comunidades uno tiene que vivir con firmeza también. Dulzura, porque los niños todos los días se sumaban a pintar con nosotros. Y orgullo, porque entendemos que lo más importante es que cada uno debería sentirse orgulloso del lugar al que pertenece, ¿no? Palabras que para nosotros resumían la comunidad, la experiencia y también pues que en un momento dado les recordaba a ellos ciertos conceptos, ¿no? Y bueno, pues como es una anamorfosis, son piezas que están totalmente deformadas, ¿no? Y que según tú vas subiendo esa escalera o la vas bajando, pues el paisaje se desconfigura y se convierte en cada vez más abstracto, como podéis ver en la imagen de la derecha. Gaby, Ariana, Saya Duarte te quiere hacer una pregunta. Saya. Sí. Sí, que me da curiosidad cómo es que hacen para que dé ese efecto. ¿Es que sacan una foto y como que lo dibujan ahí y después se van guiando o no? Como que no, es tan complejo de armarla que me da curiosidad. Bueno, pues se puede hacer de muchas maneras. Nosotros lo solemos hacer levantando un 3D del lugar. Se mide y se levanta un 3D y luego se saca la medida de dónde van esos fragmentos. También te podrías ayudar con un proyector en un momento dado, pero Claro. el proyector, el proyector tiene una óptica que no es igual a la del ojo humano. Entonces luego lo tienes que contradeformar manualmente, humanamente, digamos, porque la óptica del proyector y la del ojo no es la misma. Y si no, pues también ahí te vas sacando tus propios trucos y a lo mejor pues efectivamente lo imprimes en una foto, le haces una cuadrícula y vas viendo también por dónde deben de caer más o menos esos vértices. Y luego pues siempre hay un tipo parado en el punto de vista único, pues para ir haciendo los ajustes necesarios, que a veces son ajustes de muchísimos metros. Claro. Qué loco. Es tremendo el trabajo ese. Sí, la verdad que el resultado fue muy enriquecedor y también por ver que efectivamente llevando material de sobra e involucrando a los vecinos, la respuesta de la comunidad es bárbara, ¿no? En la mejoría y en la transformación de su lugar y por tanto en la forma en la que ellos tienen de relacionarse con su medio. Unos años después, como mantenemos tanto contacto con la familia, pues nos invitaron también de Sao Paulo para hacer una obra y decidimos quedarnos una semana más. Nos volvimos a ir a vivir con nuestra familia. Aquí ya estamos todos pues, más gordos, más mayores y más calvos. Y continuar con el proyecto. Y ya hicimos 2 piezas más. Poesía, ¿no? Porque al final vivir en estos lugares es un acto poético y la magia, ¿no? que también emanan. Sería nuestra idea que cada vez que la vida nos llevara para Sao Paulo, pues echar 1 o 2 semanitas visitando a la familia de allí y haciendo una nueva obra, ¿no? Esto serían piezas de acupuntura, ¿no? Que era dentro de las estrategias, cosas que habíamos visto antes. Al final detectas una serie de callejones dentro de la comunidad que si los intervienes, pues empiezan, digamos, a interactuar entre sí. Este otro proyecto, por ejemplo, sería todo lo contrario, sería de gran escala y sería un hito, ¿no? Sería concentrar toda la energía en un único punto y ver qué pasa. Aquí nos invita la Concejalía de Cultura de Guadalajara a México a trabajar. Hacemos unas visitas por varias de las unidades Infonavit de la periferia y detectamos esta como la más interesante porque es la más grande y la que más carencia de espacio público tiene. En todos estos bloques, solo, no sé si eran 190 bloques, todos igualitos, solo hay este espacio público que son estas canchas deportivas, pero si os fijáis en la primera foto, en la de arriba, en la izquierda, hay unas personas a la sombra. Ellos son los vendedores de droga, ¿no? Los narcos de la comunidad.
Entonces se habían apropiado de este espacio público pues para su narcomenudeo, y los vecinos tenían miedo de incluso utilizar estas instalaciones, por lo tanto se les habían negado, ¿no? De alguna manera. Entonces a nosotros nos pareció que con este tipo de proyectos también podemos conseguir un poco una reconquista, digamos, pacífica del espacio público, ¿no? Por lo menos generar un poco de armonía, ¿no? Entonces nos focalizamos aquí, a través primero de una serie de dinámicas previas, ¿no? De generar memoria de ocupación, pues gracias a contar con la Concejalía de Cultura, pues hacer jornadas de cine al aire libre, hacer conciertos para niños, organizar algunos partidos de baloncesto o de fútbol, y nosotros pues ir socializando el proyecto, ¿no? Y a partir de ahí los vecinos se empiezan a acostumbrar a utilizar estos espacios, y los narcos pues se ven obligados a permitir que el resto de actividades pues también sucedan. No necesariamente perder la suya, pero por lo menos que conviva la suya con la de los demás. Hicimos unas dinámicas, unas encuestas, elaboramos 2 líneas de proyecto, todas basadas en los wixárikas, que son los indígenas locales del estado de Jalisco, y en aquellas encuestas un motivo de orgullo de una gran mayoría de los vecinos, ¿no? Al final nosotros les preguntamos cosas de las que se sienten orgullosos y que nos cuenten cómo es la comunidad, y en este caso pues sistemáticamente aparecían los wixárikas como símbolo de orgullo. Entonces, basados en su cosmovisión, empezamos a diseñar contemporáneamente, ¿no? A revisar 2 piezas. Ganó Niérica por 257 votos a 254, quedó bastante ajustado. Y fue la pieza que decidimos, que decidieron en realidad los vecinos que hiciéramos, ¿no? Porque en estos procesos ya les estamos implicando primero en que nos lancen ideas o que nos pongan pistas sobre las que seguir para nosotros conceptualizar la obra, y luego pues les damos la votación para que ellos tengan la potestad de elegir cómo va a lucir su espacio público. Y nos fuimos para allá a pintar todos estos metros cuadrados. Cuando llegamos allí nos asustó un poco, porque nosotros habíamos considerado emplear a 5 expandilleros del barrio y capacitarles y formarles para pintar como asistentes nuestros. Pero claro, entre 10 manos no pintábamos todo esto. Entonces nos fuimos a la Facultad de Bellas Artes a pedir ayuda al profesor de pintura mural, y les dimos una charla parecida a esta que os estoy dando, y les contamos el reto que teníamos por delante, y se involucraron, se empoderaron del proyecto. El catedrático consideró que era una buena oportunidad para sus alumnos de trabajar en una escala mucho mayor y de aprender también a utilizar andamios y otra serie de medios que a lo mejor en la academia, en la universidad, no hubieran podido tener acceso. Entonces, diariamente empezaron a venir entre 20 y 30 alumnos de la Universidad de Guadalajara, de Bellas Artes, a pintar con nosotros y con los pandilleros y con algunos vecinos. Y esto generó también una cosa nueva para nosotros, que es mezclar o derribar barreras invisibles, ¿no? Mezclar, pues en este caso, gente con un nivel universitario con personas de la comunidad que no tienen capacidad de acceso universitario. Y a partir de ahí empezar a surgir pues nuevas sinergias y nuevas conversaciones entre unos y otros, ¿no? Y como anécdota, uno de nuestros pandilleros, Axel, gracias a este proyecto y al talento que él tiene, en realidad, empezó a poder acudir como oyente a la universidad, porque uno de los profesores y los vecinos, o sea, y los alumnos, alucinaron con su libro de bocetos y con su libro de pintura, y le dieron la oportunidad, ¿no? Una especie de beca para que él pudiera ir a la universidad cuando, pues, por pertenecer a esta comunidad, pues prácticamente la tenía negada, ¿no? Claro. Aquí veis la escala un poco del proyecto. Y luego pues Es organizábamos... enorme el lugar, Javi. Sí, es enorme. Organizábamos algunas jornadas colaborativas ya con el resto de vecinos para pintar el suelo, que no implicaba el peligro de poder caerte, ¿no? Como si lo implican los andamios. Entonces, con la comunidad pintábamos en fin de semana el suelo, y con los alumnos y los asistentes capacitados
pintábamos en andamio. Fueron unas jornadas estupendas, la verdad. Y esta es un poco como quedó la pieza, 2 frontales que representan el peyote. Para los wixárikas, el niérica es esa especie de puerta transgeneracional, ¿no? Ellos ingieren peyote, llegan a un lugar mental superior y le preguntan a sus ancestros por dudas y cuestiones que tienen de cosas en el futuro, ¿no? Entonces, al final, el niérica conecta los 3 tiempos, el presente, el pasado y el futuro, ¿no? Y es lo que nosotros quisimos representar. Fui como un reflejo de la comunidad que fue, el soy, ¿no? El presente, la comunidad que estoy siendo, la transformación que estoy llevando, y el seré, ¿no? La comunidad que quiero ser y que voy a ser después de todo esto. Y en el centro, pues ese Hikuri, el ojo de Dios, ¿no? Con unas geometrías, bueno, pues un poco más contemporáneas. Pero que al final es esa puerta. Los vecinos abrazaron la propuesta, entendieron algunos de los colores, de la gama cromática y se pusieron muy contentos. Javi, Bea Bianchi te quiere hacer una pregunta. Ah, sí. Es que no veo, claro, como yo solo estoy viendo mi pantalla. No importa, yo te aviso, te hago de secretaria. Muchas gracias. Viendo esto me hizo recordar a cuando vas por intermedio de las pirámides y aparece la cancha de fútbol como la gran plaza, ¿no? O sea, como Así es. que trae la cultura de lo que viene de los mexicanos desde ese lugar. Es como que se empoderan de este espacio brutalmente, ¿no? Con este tema. Como completamente, o sea, es que es un lugar como con un magnetismo urbano y social muy, muy importante, ¿no? Y por eso era una pena que lo tuvieran perdido, porque los narcos se habían apropiado de él, ¿no? Sí, por eso me llevó a eso, ¿no? A lo espiritual de cómo ellos creen en todo ese tipo de cosas. Y las plazas son fundamentales. Totalmente. Muy interesante. Pues sí, la verdad que sí. Pues sí. Bueno, la pieza la vino a inaugurar el alcalde de Guadalajara, ¿no? Como había sido impulsada por el área de cultura, pues el alcalde vino por primera vez a esta comunidad. Y muchos de los vecinos, claro, le hicieron preguntas durante la presentación y les dijeron que por qué no, que cuando les tocaba pintar sus edificios. El alcalde ahí, pues como son los políticos, ¿no? Pues por no dar un no en aquel momento dijo que bueno, que serían los siguientes. Que si nosotros queríamos, pues que podrían ser los siguientes, ¿no? Y nosotros ahí, como teníamos el micrófono, aprovechamos ese momento para ponerle en un apuro y decirle, uy, pues alcalde, usted no se preocupe que nosotros le hacemos ahora mismo un boceto de cómo pueden quedar el resto de edificios, ¿no? Y entonces, bueno, pues así hicimos. Se les pasamos un boceto y confiamos en que la palabra del alcalde fuera real, ¿no? El caso es que los vecinos estaban tan empoderados y querían tanto el proyecto que finalmente el alcalde cumplió su palabra y ahora mismo la comunidad luce así. Qué bueno. 190 edificios pintados en íntegros, ¿no? Y restaurados de alguna manera, recuperados. Y la plaza en el centro, el Hikuri. Entonces, bueno, pues al final es un hito porque tú das un gran puñetazo concentrando todas tus energías en un punto, en este caso en esa plaza, ¿no? Que ya era una intervención mastodóntica, pero fijaos que en un momento dado pues puede llegar a contaminar, digamos, positivamente, ¿no? Pues todo su contexto y al final transformar una comunidad entera. ¿Sabés qué pensaba, Javi? ¿Cómo es que a veces las cosas que nos van sucediendo en la vida en relación a cualquier tema, pero en esto específico de ustedes, como si a veces tuviéramos la suficiente sensibilidad y atención para leer en los hechos que nos van ocurriendo? ¿Cómo podríamos ver que vamos descubriendo nuestra vocación, aquello que tenemos ganas de hacer, en las cosas que nos fueron pasando también en el pasado? Porque recién cuando vos contabas esto de
de cómo se construyó el tejido de la gente que trabajó en este proyecto, ¿no? Los universitarios, con los narcos recuperados, con ustedes, con los niños, con las familias. La realidad es que eso no es más que lo que ustedes premonitoriamente vieron o percibieron cuando decidieron su nombre. Ya ese deseo evidentemente estaba en sus corazones y en su vocación de construir. Pero sin saberlo, completamente sin saberlo. Exactamente. Sí, Pero, yo les iba a preguntar si ellos son conscientes de esa transformación que producen, más allá de la obra, ¿no? Todo lo que eso conlleva. Me imagino que debe ser muy motivador. Sí, a ver, claro, también aquí como que deberíamos bajar a tierra, ¿no? En el sentido de que pues estos proyectos simplemente son casi performáticos, marcan unas experiencias dentro de la comunidad, pero obviamente no son de necesidad primordial y las comunidades tienen muchos problemas que obviamente una capa de pintura no resuelve, ¿no? Pero esto sí que toca un poco esa parte humana, ¿no? De las personas que también ayuda o inspira a salir adelante. A mí no me gustaría pensar creo que no hacemos un cambio real fuerte, ¿no? Más allá de que somos artistas. Y tampoco le querría dotar a nuestro trabajo de una de tanta presión, porque nos equivocaríamos entonces, ¿no? Al final nosotros transformamos, sí, porque transformamos físicamente, porque el espacio era uno antes de la pintura y luce de otra forma distinta, ¿no? Es obvio, es físico, el cambio que produce, pues un mural, un cambio de colores en una pared. Y a partir de ahí, pues con más o menos suerte, pues irá marcando o no a otras personas, ¿no? Yo lo prefiero mirar un poco desde esa humildad en el sentido de no confundirnos, ¿no? Porque pues estos casos han salido bien y otras veces han salido mal y bueno, nosotros íbamos haciendo seguimiento de las comunidades y pues en algunos hay anécdotas de personas pues que luego, por ejemplo, algunas de las personas que nosotros empleamos de las comunidades pues luego se han dedicado a pintar murales, pero pues son minorías. Pero claro, son minorías que a nosotros nos llenan muchísimo. El resto de la comunidad, pues en general todo sigue igual. Pero... Ay, perdón, te interrumpí. No, pero esta foto, por ejemplo, ¿no? Que seleccioné, habla también de todo esto, porque fijaos, las personas del fondo son los pandilleros, con su narcomenudeo, ellos no se han movido de la sombra, quiero decir, ellos están ahí ejerciendo su actividad y que para mí, pues es su manera de salir adelante y seguramente pues el contexto en el que viven les ha obligado, les ha enfocado a ella, ¿no? Y tampoco nunca habíamos pretendido echarles. Simplemente están conviviendo con una señora que también pertenece a una mujer, que pertenece a la comunidad, que debe de ser el día más feliz de su vida, que es un matrimonio, y que se está haciendo una foto con su futuro esposo. Entiendo que en el sitio que considera más bonito o el sitio del que se siente más orgullosa, ¿no? Porque al final, pues las fotos de los álbumes matrimoniales siempre se hacen en los mejores lugares de la ciudad, por así decirlo, ¿no? Y que esta mujer, o que este matrimonio haya escogido esta escenografía para hacerse su foto, para mí habla del sentimiento de orgullo de la comunidad con respecto a este proyecto. Y que los pandilleros pues sigan ejerciendo su actividad y permitan, ahora ya sí, que pasen este tipo de cosas o que se pueda jugar un partido de fútbol o de baloncesto sin atemorizar a nadie, pues me parece un logro en términos de relaciones humanas, ¿no? Y que pasa Silvia Rodríguez te quería hacer una pregunta. Sí. Silvia. Bueno, no, esto que dijiste de alguna manera cierra también a lo que yo venía, pero yo pensaba que, bueno, es todo lo que estamos viendo, vos lo estás mostrando consecutivamente, son situaciones que se cerraron felizmente y maravillosamente y que tuvieron impacto, pero entre medio, obviamente, el sacrificio, el día a día, el seguir, el trabajar,
no todos los días son como la concreción de estas cosas. Desde luego que no. A lo que apunto es, más allá de lo que vos decías, que bueno, uno no logra grandes cambios en la realidad de vida de esa gente, porque necesitan tantísimas cosas, el arte es un alimento para el alma. Entonces, yo creo que al lugar a donde más apuntaron es a un lugar donde realmente están muy necesitados, ya que las otras carencias a veces no se van a poder suplir, por lo menos esa sensación de placer espiritual y mental que da el arte y la empatía que lograron generar entre gente que circula por el mismo lugar y de repente se sintió empática con un vecino que hace otra cosa y lo respeta de otra manera. Esas dos cosas, el disfrutar del arte de una manera que no va, a lo mejor hay gente que en su vida va a un museo, que tiene la chance de ver determinadas cosas, disfrutar del arte como algo, apropiárselo y que alguien haga arte para ellos es fundamental. Y que además los pueda unir, que haya un punto de encuentro, eso no lo logra ningún político, aunque les ponga lo que les ponga. Entonces tiene un valor exponencial muy grande. Y no te quepa duda que esto lo van a transmitir de generaciones y alguien va a contarle a los nietos o a los hijos, yo estaba cuando se hizo esto. Y eso es maravilloso, me parece. Claro, no, la verdad, o sea, tienes toda la razón, es que es así. Por ejemplo, en Cuba nos decía un vecino, ¿no? Es que conversar con ustedes para mí es como viajar. Claro, en estas comunidades tienen tantos problemas, ¿no? Tantas carencias de base pues que no se les permite acceder pues eso, a un centro de arte, ¿no? A un contenedor de arte contemporáneo. O que no se pueden plantear el viajar, ¿no? Y de pronto, pues sí, esa performance, ¿no? Que dura durante toda la ejecución y ese empoderamiento de su propio entorno vital son fundamentales, ¿no? En su crecimiento, yo creo, humano. Y luego, pues se tienden unas relaciones que no se olvidan, pues. Nosotros somos padrinos de Juanchito, un niño de Colombia que conocimos con unos problemas en una pierna en el año 2015 y hoy Juanchito está a punto de entrar en la universidad. En fin, que ya surgen en cada uno de esos lugares un montón de cosas y que a nosotros también pues nos llenan, ¿no? y nos compensan. Son proyectos súper que nos exigen muchísimo, ¿no? Súper cansados. Uno vuelve de un mes en una comunidad de este tipo, pues con el mundo patas arriba, ¿no? Y luego intentamos meter una especie de colchones también anímicos, ¿no? Porque tú también te desprendes de un lugar que se apodera un poco de ti. Y intentamos meter como murales o trabajo más de estudio o murales más de autor o más solos, ¿no? Con más silencio, digamos, pues para también recuperarnos del impacto que tienen todas estas comunidades en nosotros. Pues ahora mismo llevamos 14 semanas en una comunidad en Holanda, al sur de Holanda, y vivimos dentro del mismo proyecto. Es como si aquí viviéramos en cualquiera de esas ventanas que se ven en la fotografía. Claro. La comunidad pues también tiene muchas carencias y los vecinos también, pero pues el fin de semana pasado estuvimos cenando en casa de una vecina, los jueves nos cocina otra vecina y le damos un dinero porque hace una comida riquísima y comemos con ella y en fin, se empiezan a generar como otras dinámicas, ¿no? A ver, este ya es el último proyecto que os voy a contar porque si no os estoy turrando un montón. Y que no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero igualmente son cosas que uno va aprendiendo y que me parecen interesantes de compartir ante la magnitud del proyecto anterior, ¿no? Y por eso lo hemos llamado Semilla. A nosotros Acción contra el Hambre, que es una organización no gubernamental, nos invita a hacer unas piezas artísticas. Perdóname, Javi, te voy a interrumpir un segundo porque Begoña Lafuente, que vive en Holanda, seguramente te quiere preguntar algo en relación a lo anterior, antes de que empieces con el proyecto Semilla. Bego. Begoña. Hola, hola.
Está nos hace- muteada lo que pasa. Está muteada. Diego, tenés muteado tu micrófono. Bueno, si no, escribíla y yo se la pregunto a Javi. Ah, vale. O si no, luego. O después, si no, al terminar, claro. Dale, listo, Javi. Todo suyo. A ver. Bueno, pues Acción contra el Hambre nos invita al norte de Nicaragua, unas regiones agrícolas que están en las montañas, ya en frontera con Honduras, y que han padecido una sequía muy fuerte en los últimos años, y esas pequeñas comunidades rurales necesitan nuevas formas de economía, pues, comunitaria, ¿no? Entonces, unos estudios habían detectado que este era un área que también tenía bastante interés en términos de turismo, por ejemplo, de aventura, porque había un descenso de un cañón muy chulo, también un cierto interés cultural porque habían descubierto unos petroglifos antiquísimos, en fin, como que tenía algunos ingredientes como para poder hacer que estas pequeñas aldeas, porque son aldeas de 20 o 30 casas que están pues, a 2-3 kilómetros una de otra, pues tuvieran algún impacto, en este caso a través de turismo de aventura o un turismo un poco más cultural. Y en ese contexto habían pensado que alguna de estas aldeas estuviera intervenida con mural entero, pues podría convertirle, vamos a decir, en el pueblo de las casitas de colores, ¿vale? Y que eso podría ser una capita más de reclamo para este tipo de turismo más bien pues intelectual o cultural, ¿no? Y con ese contexto nosotros nos vamos para allá. Y cuando llegamos a Icalupe, después de 2 horas en una camioneta por una pista de arena del último núcleo urbano, pues nos encontramos con que algunas de las casitas de la aldea tenían esta especie de murales ya en sus paredes. Entonces les tocamos a la puerta y les preguntamos que quién los hace, ¿no? Pues porque nos parecían muy bellos y porque no esperábamos para nada ir a pintar un pueblito entero y que ya tuvieran las cosas pintadas. Entonces esta mujer nos dice que lo pinta ella con 2 o 3 señoras más, pues por diversión, porque ya no tienen tareas que hacer y les relaja un montón. Que hay alguna casa más con una pieza de este tipo. Y claro, nosotros que habíamos visto lo lejos que estaba de un núcleo urbano y de la capital, nos habíamos estado planteando durante el recorrido cómo demonios íbamos a llevar pintura hasta allí, le preguntamos que cómo habían conseguido esa pintura. Y nos cuenta que son pigmentos naturales que ellas encuentran, alguno de ellos, el azul, es de una roca que está a 1 hora caminando de allí y que se entretienen yendo a por ella y que lo muelen y lo conglomeran con agua, ¿no? Y lo mezclan con agua y con eso pintan. Como una especie de barro, vamos a decir. Pero claro, tocamos el mural y se caía, ¿no? Eso se convierte como en una pintura totalmente inestable, ¿no? En polvo de color. Entonces, bueno, pues claro que no conseguían esa estabilidad. Así que hablamos con Acción contra el Hambre y les dijimos, no tiene ningún sentido que Boamistura haga una pieza propia en este lugar, siendo que ya hay una dinámica por parte de algunas de las mujeres locales de pintar. ¿Por qué no que lo pinten ellas, pero con pintura estable? Entonces hicimos un taller de temple al huevo, les enseñamos a usar temple al huevo. Al final eran ingredientes que ellas tenían a mano, ellas tenían los pigmentos, sabían dónde encontrarlos, ellas tenían las gallinas y los huevos para poder extraer la clara de la yema y poder hacer un conglomerado, y ellas tenían un poquito de agua con el que disolverlo todo, ¿no? Y al final generar una pintura estable. En ese taller aprovechábamos también para hacer maquetas de papel de las casas en toda su volumetría, ¿no? Para que no empezaran por el ojo del colibrí y el mural y luego pues no les entrara la pata, ¿no? Sino para que entendieran que las piezas debían de tener un contexto y entender toda la volumetría, ¿no? Y hicimos varios bocetos con ellas y la verdad que estuvimos una semana con todo esto increíble. Les enseñamos a moler
más finamente todos los pigmentos, nos fuimos a recogerlos, fue una experiencia increíble para nosotros y pintamos juntos una casita, la primera de la maqueta que habíamos diseñado, y también les enseñamos pues a replantear, ¿no? En pared, pues ya también con líneas más rectas o, bueno, con geometría o con los ingredientes que ellos quisieran. Una vez terminamos esta casita, nos fuimos a ver otras comunidades y les dejamos de deberes que ellas pintaran en las siguientes 2 semanas pues una casa más. Cuando volvimos a las 2 semanas ya estaba más de la mitad del pueblo pintado, porque habían organizado en un perfecto ejército las que molían bien el pigmento moliendo pigmento, las que extraían la clara del huevo de la yema extrayendo, las que eran más buenas diseñando, dibujando, y al final eran un perfecto ejército y estaba la mitad del pueblo pintado, ¿no? Nosotros nos sentimos súper, súper orgullosos, además ya de poder compartir con ellas algunas de estas piezas y nada, pues dejamos que poco a poco en la aldea de Icalupe pues ella misma se pintara, ¿no? Con murales tan bellos como este, ¿no? Que a nosotros jamás nos hubiera salido, ¿no? Y sin embargo, pues aprovechar el potencial local, simplemente plantando una semilla de conocimiento, en este caso, cómo fabricar pintura estable, que nosotros sabíamos porque como Juan y Pablo habían hecho Bellas Artes, pues habían tenido que hacer templar huevo en el primer año de la universidad, ¿no? Y al final, por esto lo de semillas, ¿no? Por cómo plantar a veces simplemente algo de conocimiento en un lugar y ver cómo florece solo, ¿no? Este es otro de los murales que está en la entrada del pueblo, con ese burrito tan bonito. Y este ya es la propia entrada, ¿no? Bienvenidos a Icalupe. Nada, una maravilla con el ave nacional. Este es el taller, ¿no? Las mujeres locales que participaron en todo esto. Y luego, pues buceando por internet, acabamos encontrando algunas visitas, ¿no? Por la pinta tiene pinta de ser yanqui, uno de esos turistas interesados en naturaleza y cultura. Efectivamente, el proyecto debió de acabar atrayendo y bueno, pues esta noticia claramente habla del éxito de la estrategia, ¿no? Las mujeres cuando terminaron de pintar todo el pueblo, empezaron a pintar piedras con algunos de estos motivos que venden como souvenir, como artesanías. Y entonces, bueno, pues cada vez que unos gringos o algunos otros perfiles de turistas van para allá, pues es más que probable que incorporen a sus souvenirs, ¿no? Pues alguna piedrita pintada por estas mujeres. Lo que nosotros encontramos es, antes de trabajar o de integrarnos en las comunidades, son pues una serie de relaciones más o menos fuertes o más o menos débiles, ¿no? Pero inconexas. Cuando llegamos, pues todos los ojos se focalizan en nosotros y aparece esto que llamamos dinamización. La pintura, al final, por compartir un esfuerzo común, ¿no? y ser partícipes de esta transformación, tiende nuevos lazos dentro de la comunidad, luego nosotros nos vamos y la comunidad queda muchísimo más cohesionada, ¿no? Esto sí que es algo que verdaderamente hemos podido ver. Y bueno, pues estos proyectos que os he contado pues deberían de haber tenido más o menos un vínculo con el lugar, pues en el caso de Icalupe es clarísimo, en el Ñérica, ¿no? Una recuperación de espacios, un cambio de percepción de esos lugares, fortalecer la sensación de comunidad, resignificarlos, pues como los pasos de cebra, por ejemplo, ¿no? Tener una responsabilidad social y al final pues trabajar con la identidad y el paisaje, que para nosotros se resumiría en seguir construyendo comunidad, ¿no? En darnos cuenta que formamos parte de algo mucho mayor, ¿no? Que nuestra propia individualidad. Y gracias. Ay, Javi, perdón que interrumpa, pero yo no sé cómo les entra el corazón en el cuerpo después de estas cosas. Parece que te crece el corazón. De participar de algo así debe ser muy fuerte, muy fuerte. Sí, son intensos los proyectos, pero son muy gratificantes. Sí, claro. ¿Alguna pregunta? A ver, Bego, ¿tenés
¿podés desmutear tu micrófono? Está desmuteada, Ale, pero no se escucha. Bego, escribímelo en el WhatsApp y yo lo leo, ¿dale? Yo la verdad que, bueno, lo mismo que ha ocurrido en el año pasado, ¿no? Cuando Javi estuvo en el Instituto Santa Ana compartiendo. Ahora le pregunto, Bego, la clase con nosotros. Realmente lo que me ha pasado las 2 veces, y creo que a todos nos debe pasar lo mismo, es que yo miro a 2 lugares porque miro las cosas en la compu y hablo en el teléfono. Entonces, si me ven rara es porque miro para 2 lados al mismo tiempo. Es que uno lo que siente es que cuando uno pone la vocación, ¿no? Y se enfoca, y la energía, y las ganas, no es que todo va a ser perfecto, porque vos lo decías, ¿no? Todo esto, estas son las fotos, ¿viste? Las fotos de las cosas. Entre el foto y foto, en nuestra vida, pasan un montón de cosas. Uno guarda las fotos, los momentos lindos, pero entre una y otra pasan un montón de cosas en cada proyecto, en la vida individual de ustedes. Pero cuando lo que uno hace es la vocación, realmente pasan estas cosas que hemos visto en lo que nos compartiste, ¿no? Pasa que uno construye, que se construye a sí mismo, en ese construir con el otro, la comunidad y todas estas cosas que nos contabas. Así que la verdad que igual que el año pasado, es muy movilizante compartir la experiencia de ustedes, Javi. Qué bueno. La verdad que sí. Acá, bueno, Begoña lo que preguntaba era si estaban en Holanda ahora. Sí, Begoña, estamos en Gerlín. Ajá. Bego, ¿cómo se llama tu ciudad que nunca me sale el nombre? Escribímelo. Mira. Y Herlen. Gerlín es donde está Javi. Bueno, no, yo estoy en Madrid ahora mismo. He aterrizado el fin de semana. He estado allí estas semanas de atrás, pero he venido por una circunstancia personal y porque tenemos un mural la semana que viene, ¿no? Pero el resto del equipo están todos en Gerlín. Alkmaar es la ciudad donde está Begoña. Y Bea quiere hacerte una pregunta y Lorena Duarte también. Chicas, pregunten. Yo más que pregunta, quiero hacer un reconocimiento como arquitecta también y como artista visual. Allá lejos hace tiempo y más o menos para las mismas fechas que vos hablabas del 80 y pico, aprendí en la carrera que el análisis sensorial del urbanismo era algo que era muy importante. Y en este arte que ustedes muestran, está como muy reivindicado. Yo lo aprendí de un arquitecto argentino, que es muy interesante como habla del urbanismo, y me pareció que lo que escuché me lleva a decirles o a devolverles que el arte y el muralismo trasciende este arte que generan disparadores. Y esos disparadores sociales que no es necesario que vos tengas como objetivo primordial, los dejás en ese lugar. Y algún universitario sale de una villa que no podía sino y se despierta, ¿no? Entonces, es como que cada emplazamiento urbano nos da esa posibilidad. La que está más o menos armada o esa que está deprimida. Entonces, nada, gracias por estar en este mundo haciendo eso. Y le escribí a Ale por el chat que se me dispararon 2 o 3 personas que pueden ver en Buenos Aires así que me comprometo a empezar a hacer eso para ver qué conseguimos. Bueno, pues entonces muchas gracias. Tendremos refuerzos de lujo con ustedes. Yo te voy a decir, contar con nuestras manos, nuestro cuerpo, lo que sea, para subirnos a donde haga falta. Sí, Lorena te quería preguntar algo, Javi. ¿Lore? Hola.
Bueno, Javi, quería decirte que esos espacios de los que habla Beatriz son, yo les llamo espacios de indistinción, en donde todos somos uno, y a esa transformación me refería cuando hablaba de si son conscientes de eso que ustedes generan, que es un montón, y es poder, es poder, es un poder humano que transforma y bueno, en nombre de todos, agradecerte y también decirte que bueno, que cuál es el reto, cuándo venís a Argentina y que cuentes con nosotros. En eso Bueno, estamos, Lore, en eso deseando. estamos. Nada nos gustaría más, porque es que además hemos estado prácticamente en toda Latinoamérica y con Argentina hemos tenido muy mala fortuna con las posibilidades que hemos tenido, porque cuando ya teníamos pues resuelto, pues por ejemplo, los presupuestos o la partida económica, ¿no? La dotación del proyecto para poder asumir pues, nuestros boletos de avión o la pintura o todas estas cosas, pues lamentablemente ustedes saben mejor que yo que el peso argentino se devalúa de la noche a la mañana y lo que ayer era una realidad, ¿no? Y a lo mejor la organización había conseguido reclutar, de pronto se había convertido en algo inviable para comprar unos boletos de avión. Claro. Y eso nos ha pasado un par de veces, una en Córdoba, que además fue muy sensible porque ya es que teníamos todo para casi salir. Y a última hora, pues se tuvo que cancelar, claro, porque la contraparte no pudo continuar con el proyecto. Pero bueno, pues no perdemos la esperanza. ¿Dónde hay que firmar? Vos decís dónde hay que firmar y vamos todos y firmamos, porque tienen que venir. Ya se va a dar y ya ahí vamos a... ya te lo dijimos al principio de la reunión, que con nosotros, con el Santa Ana, el Instituto Santa Ana, contás como equipo segurísimo para cuando se dé, que estaremos allí apoyando en lo que sea. Bueno, Sandra Bastida te quería hacer una pregunta, Javi. Sí. Javier, un placer ver lo que hacen, impresionante realmente cómo impacta en el crecimiento del grupo y también en el de la comunidad. Bueno, yo estoy en Patagonia, Argentina, y me comprometo a ver qué se puede hacer desde acá. Por eso quería preguntarte cómo es que ustedes organizan el tema de los costos y el proyecto y todo lo demás, como para poder investigar o hablar, pero con alguna data que tiene que ver con lo económico. Bueno, pues ahí el proyecto debería de considerar pues que pudiéramos viajar pues 4 mínimo, 5 personas, pues claro, de una parte del mundo a otra, que ya se van pues unos buenos recursos ahí. A veces hemos conseguido alguna alianza con alguna aerolínea o el cliente o la contraparte, digamos, ha encontrado esa alianza. Bueno, lo primero de todo tendría que tener sentido, ¿no? Hacer el proyecto. Eso es lo primero de todo. Si ya ha pasado los filtros de que el proyecto hace sentido de verdad, entonces pues sí, habría que escarbar para encontrar pues la pintura vale dinero, salvo que hablemos con una empresa de pinturas y entonces no la deje más económica, pues el hospedaje o a lo mejor rentar una casa dentro de la comunidad, que es lo que solemos hacer. Es importante pues tener algún contacto dentro de la comunidad pues para esos primeros pasos, ¿no? Y no ser tan alienígenas cuando llegamos, que haya allanado un poco el camino y a lo mejor a través de la cual nosotros hayamos podido pues hacer unos tanteos o unas encuestas y que también haya podido socializar el proyecto. Y luego pues una pequeña partida de honorarios para que nosotros podamos vivir, que dependería del tiempo que estamos allí. Pues si estamos una semana, pues no, igual no hace tanto sentido, tanto esfuerzo, pero pues si estamos 2 semanas es más barato que si estamos 3 y eso depende también de las pretensiones, digamos, ¿no? del proyecto. Pues en Guadalajara, México, pues si se pretendía pintar todos esos metros cuadrados, pues teníamos que estar un mes. Claro.
Ahora en Heerlen, en Holanda, pues llevamos 14 semanas, porque son 15.000 metros cuadrados, son 260 viviendas Un montón. afectadas. Claro que la Eh, economía de Holanda se permite Claro, cosas que Argentina Claro. no puede. Entonces, No te voy a dar la depende de venia eso. de una. Si el proyecto tiene sentido y lo planteamos, sea donde sea, yo vivo de trabajar con pinturas industriales, Qué amén bien. de ser artista. Entonces, el proyecto tiene que tener sentido para mover a las 4 o 5 empresas que hay en la Argentina, porque si no, ellos no se mueven. Obvio. Pero si nosotros le damos un sentido, sería cuestión empezar a tocar las puertas. No sé Bueno, si igualmente eso pero es primero una tenemos cosa que- que se puede, que podemos Sí. pensar, y cuando tenemos a lo mejor alguna punta que se nos ocurra, lo podemos compartir con Javi, por supuesto, y si se da, bueno, sería un sueño, además sería un sueño para nuestra institución poder realizarlo como acompañando un proyecto de los chicos. Y es para nosotros, Javi, un placer escucharte en representación de tus compañeros, a quienes les agradecemos también No, genio. infinitamente que compartan, que nos cuenten a través tuyo todas estas experiencias, porque de la misma manera que cuando ustedes están pintando en un lugar, vos lo dijiste antes, cuando hablabas de lo de África y lo de Mandela, ¿no? Uno no sabe con qué despierta vocaciones, ¿sí? Y dentro de esas vocaciones que despierta, en esas semillas que ustedes van poniendo, tampoco sabés quién es aquel que se va a sentir llamado, y tal vez el que se sienta llamado a lo que sea, al trabajo comunitario, al arte, no sé, a lo social, puede ser un transformador del mundo. Entonces, realmente poder, la experiencia de ustedes nos inspira, ¿sí? Nos inspira como artistas y nos inspira también como humanos, ¿no? A tratar de seguir estas cosas que vos decías antes, a veces intuitivamente iban dando los pasos, ¿no? Siempre Sí. intuitivamente. No, somos más de barro que de biblioteca. Perfecto. Habitualmente Bueno, se siente más. la verdad que escucharte nuevamente es un placer enorme. No sé si las Adris, que son las autoridades del Santa Ana, quieren saludarte, decirte algo. Bueno, yo ya le había dicho al comienzo, para mí un placer enorme, la segunda vez que nos encontramos, y la verdad, bueno, un honor tenerte. Es impresionante la obra, es impresionante cómo lo contás, cómo lo vivís, cómo lo viven tus compañeros también, y esa pasión se siente en lo que hacen y se siente en cómo lo muestran. Y me parece que La Semilla, que fue el nombre del último proyecto que nos mostraste, esa semilla estuvo siempre, estuvo desde el primer mural que hicieron, de una forma medio clandestina, y son distintos tipos de semilla, pero siempre plantaron algo que dio su fruto, ¿no? Así que bueno, felicitarte y bueno, muchas gracias por este momento. Muchas gracias. Pues yo agradeceros este espacio, la verdad que, pues como decía antes de aquel cubano, para mí ya hablar aquí con vosotras es viajar también, y me siento muy honrado de compartir este espacio, de que Ale nos brinde pues el año pasado, este año, esta oportunidad, y por supuesto tenemos una cita todos los años. Que no te perdono, pero mirá, ni loca te la perdono, No, Javi no. Serrano. Ya cada año me va a costar menos, ¿viste? Cada año me va a costar menos. Es que no te tiene que costar, yo ya estoy entregado a la causa. Es muy, muy generoso, Javi. Muy generoso, Muy Javi, generoso. muy generoso.
Además yo, ¿sabés qué? Cada vez que tengo un invitado, y mucho más cuando mi invitado sos vos, yo como que cada día digo, no se me colgará internet, no se me romperá la máquina, no se me caerá la reunión y tendré que pasar todos los links de nuevo. No, ¿viste? Es como que yo digo, quiero que me salga todo bien, todo bien, todo bien. Así que bueno, porque quiero que vos te sientas súper cómodo y que no haya ninguna interrupción a nuestra reunión. Y gracias a Dios, en las 2 oportunidades ha ocurrido así. Salió perfecto. Así que bueno. Bueno, te vamos a dar un aplauso todos. Y este aplauso es para vos y tus compañeros. ¿Sí? Que acá tienen el equipo ya listo. Cuando sea el momento y las cosas se alineen, el equipo está listo y Bueno saberlo. Bueno, muchísimas gracias, Javi. Dale, Ale. Muchas gracias a vosotras. Les mando un beso a todos, a mis alumnos los veo el lunes, se llevan una joyita y la semana que viene empezamos nuestro mural, así que Venga. esto sea Oye, pues inspiración. mándame fotos. Bueno, van a empezar a trabajar, te voy a mandar de los años anteriores y ahora ellos van a empezar a trabajar sus murales y también te lo voy a ir mandando, por supuesto que sí. Obvio que sí. Bueno, un beso, Javi, enorme y saludos a todos. Ahora les doy. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias, hermosa reunión. Gracias. Chao. Hasta luego. Adri, no te escucho. Deja de grabar. ¿Dejo de grabar? Sí. Espera que tengo que encontrar dónde. Detener la grabación. Ahí está. Detener la grabación. ¿Quieres dejar de grabar? Detener la grabación.